Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes una pieza que ya hice para uno de los primeros vídeos de este canal en 2018 y que ya tiene más de 1 millón de visitas, que es mi favorita. Quiero volver a interpretarla para ustedes porque en ese vídeo no os hablé sobre la historia de esta pieza y además hice una versión en la que faltaba una parte en modo mayor, que sí voy a tocar en este vídeo. Nadie conoce realmente el origen, el autor de esta danza, de mi favorita. Muchos lo atribuyen a Daniel Fortea porque apareció editada en una revista que él hacía, que se llamaba La Biblioteca de Daniel Fortea, en la que sacaba muchas ediciones de partitura, pero en realidad él no la compuso. Otros la atribuyen a Agustín Barrios Mangoré y otros a Francisco Tárrega. Según estudiosos como Julio Jimeno, la primera referencia que tenemos escrita es de un manuscrito de Juan Moya, que era hermano de un alumno de Francisco Tárrega. Pero tampoco podemos saber si era de Juan Moya porque probablemente fuera una melodía popular que todos los guitarristas versionaban a su manera, como pasaba con muchas otras obras de la época. Mi favorita es una mazurka. La mazurka es un baile de salón de la aristocracia polaca que en la tradición rural se bailaba en 3 partes. La primera, mazur, medio rápido, la segunda, kujawiak, lento, y la tercera, oberek, rápido. Es una danza ternaria, por lo que se parece mucho al vals y al minué, pero con la gran diferencia, como os conté en otro de mis vídeos tocando una mazurka también, la mazurka se diferencia de estas danzas en que no acentúa el 1, es decir, el vals y el minué sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como por ejemplo el gran vals de Tárrega, que era el politono del Nokia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sino que acentúa la segunda y la tercera parte del compás. En vez de 1, 2, 3, hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mitad del siglo XIX llegó a España y en Hispanoamérica, en sitios como Nicaragua o en Uruguay, forma parte del folclore también, por ese contacto con las diferentes culturas que lo originaron. En el vídeo que hice en 2018 faltaba esa parte en mayor que suele conocerse como trío cuando va en medio de un vals o una danza similar como la mazurka, para luego terminar repitiendo esa primera parte. Yo he añadido mis propios bajos a esa parte en mayor y algunos toques de mi cosecha para darle mi toque personal. Espero que os guste mucho y si queréis aprender a tocar mi versión podéis encontrar mis partituras y tablaturas con mis digitaciones y otras indicaciones que facilitan el aprendizaje en mi página web paolahermosin.com. Y espero que te guste mucho este vídeo. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, comparte el link de YouTube con tus amigos y déjame en comentarios tus impresiones y si conocías la historia de esta pieza. Muchísimas gracias por verlo.